2, 1. La cámara número 2 es toda suya. Se terminan los primeros 45 minutos y esto es Entretiempo. Así es. Esto es su podcast pambolero de confianza, donde todos creían que se había abandonado ya el proyecto, pero no. El proyecto sigue vivo. Estamos más vivos que nunca, mi querido tío de Tepic. Bienvenido una vez más. Sebastián Fernández, ya regresó el que a todos entretiene. Así es, el podcast pambolero de preferencia de el 85% de la población pambolera de Tepic. Así es. Y de Jazmín del Coquito, Ruiz, Nayarit también. Estamos transmitiendo en vivo y en directo, Sebastián. En la mañana, en la tarde, en la noche, cuando sea que nos escuchen, donde sea que nos escuchen, los recibimos con mucho gusto, los extrañamos mucho. Así es, tuvimos por ahí una semana de ausencia debido a que el tío pues fue diagnosticado con el COVID-19 y estuvo ausente, pero ya estamos de regreso y listos para hablar de lo que más nos gusta, el fútbol. El fútbol, Sebastián. Sí, se me hincharon las paperas, Sebastián, se me hincharon las paperas. Desafortunadamente no hubo posibilidad de grabar, pero bueno, ya estamos de vuelta, Sebastián, y hay mucho fútbol, Sebastián. Estamos a punto de perder la cordura por tanto fútbol. Enfermedad de anciano, ¿no? Que se te inflamen las paperas. O de muy chico también, ¿no? O sea, es como que Exacto. o eres muy niño o eres muy anciano para que se te inflamen las paperas. Así es. Desafortunadamente estoy en la segunda, el segundo segmento poblacional. Así es, el INAPAM, muchos amigos del INAPAM tenemos paperas. Ni modo, Sebastián, pero bueno, logré sobrevivir. Algunos medicamentos, algunos brebajes preparados con herbolaria y demás, me resucitaron. Me trajeron de vuelta a la vida, Sebastián. Aquí estoy con ustedes. Estamos muy contentos de que esté aquí, gracias a Dios. Pues, ¿por qué no fue Faitelson, por ejemplo, ¿no? El que se enfermó de paperas y no lo hubiéramos escuchado quejarse en Twitter de que Cristian Martinoli está haciendo narraciones a través de YouTube? Le tocó a usted, ni modo, tío. Ni modo, ojalá se enferme David Feitelson y que ya se calle el hocico, Sebastián. Es Pero lo de que nada todos mortal. queremos. De nada mortal, aquí no le deseamos la Nada muerte a mortal, nadie. nada mortal. No, que le den paperas, Paperas, y paperas. que ya no pueda hablar. Sí, que ya no pueda hablar jamás, nunca jamás. Por No, favor y gracias. Bueno, yo no le deseo O eso, sea, David. Señor David Faitelson, este es su espacio. Usted cuando quiera puede venir a debatir con el tío, a decirse de cosas. Usted gracias. está invitadísimo a este lugar. Mi querido tío, cuéntenos, por favor, ya mucha guaguara, mucho bla, bla, bla. ¿Y cuál es el tema del día de hoy? Sebastián, tenemos... ay, Oh, todavía las las paperas no me paperas. abandonan, Sebastián. Sí, las paperas todavía me están atacando cual puberto de 12 años. Sebastián, me está cambiando la voz. Se Es nota. una gran noticia que aún me está cambiando la voz, pero bueno, lo importante es, Sebastián, y quiero remarcarlo con letras doradas en la historia del fútbol mexicano. Acabamos de presenciar, Sebastián, quizá el resultado más importante en la historia de los clubes mexicanos frente a los europeos, Sebastián. Los Rayados de Monterrey, la pandilla, mi gente, aquel equipo a quien que le robó el cerebro a su afición, Sebastián, lo ha hecho y ha brillado a nivel mundial, Sebastián. Tenemos el Rayados de Monterrey empatando con el subcampeón de Europa, Sebastián. ¿Cómo la ves? La verdad es que fue un partido que gracias a Dios y a mi suscripción a VIX, que olvidé cancelar y se renovó automáticamente, pues pude ver un encuentro que Gracias a creo Dios, gracias a Dios. que básicamente pudo haber terminado 5-1, ¿no? Pero Dios es grande y Sergio Ramos es todavía más grande. No sé si más grande que Dios, pero es más grande que muchas cosas. Y por ahí mandó a guardar el golecito. Tuvo por ahí chances Monterrey para ganar el partido al final. Y bueno, estamos viendo en este Mundial de Clubes que los equipos de América del Norte y América del Sur
exceptuando a Pachuca, Seattle Sounders, pues Asqueroso el tercer. Sí. equipos que, bueno, no vamos a mencionar hoy, pero están dando la cara por el fútbol de nuestro continente, ¿no? Sí, la verdad es que una grata sorpresa. Yo también tuve posibilidad de ver el partido del Monterrey. Todavía Sergio Canales estrella un balón en el palo, ¿no? Ahí a Así minutos es. ya en el segundo tiempo. Hijo, mano, de verdad es que para beneplácito, ¿no? De la gente de Regia, que no se saca de la boca la grandeza de sus equipos, ahora tenemos Ni del al cerebro. Monterrey dándonos este orgullo, ¿no? Ni el cerebro, ¿no? Sí, no hay, Pero hay muchas ausencias. yo tengo una duda. Tengo una duda porque usted A dice ver, que adelante. es la victoria más... ¿cuál fue la palabra que utilizó? No, el Ah, resultado más importante quizá. el resultado más importante de un equipo mexicano enfrentando a un europeo. A un europeo, Ok, correcto. entonces, eh, ¿qué pasa con el título que los Pumas le arrebataron al Real Madrid? O el tercer lugar, Sebastián, a ver. el tercer lugar que le arrebata el Necaxa al Real Madrid en el ya extinto pues Mundial de Clubes, ¿no? Que ahora es la Intercontinental o algo así se llama ya. Sebastián, pues de hecho traemos un poco de historia. Sebastián, como siempre, yo necesitaba que trajeras un jersey de los Rayados del Monterrey de la pandilla para poder decir alegremente que tenemos el jersey de los dos equipos que han dado el Eh, mejor papel a nivel internacional en la historia del fútbol mexicano. Sebastián, ya, aquí está el Necaxa, véanlo, ya véanlo por lo... favor. Este horroroso jersey del Necaxa. muy feo, muy feo. Yo no sé cómo Muy feo, muy feo. aprobaron ese diseño, pero yo comentaba antes de iniciar a grabar que yo tenía un jersey de los Rayados del Monterrey. Lamentablemente ya no soy XS, ¿no? Ahora suelo utilizar la talla L porque pues uno crece, ¿no? Y los kilos van llegando, ¿no? Ya no es como antes que bajabas de peso bastante rápido. Entonces, tengo un jersey de los New York Red Bulls donde pasó Rafita Márquez, y Titi Henry y diversas estrellas del fútbol mundial. Pero bueno, imaginemos que es un jersey del Rayados de Monterrey. Sí, qué lindos son tus senos de hombre, como dice la canción. Qué bellos son tus senos de hombre. Es Sí, sí, gran referencia para tu talla hoy abundante, ¿no? Más sí abundante, es. sin tratar de caer en el podcast homoerótico. Simplemente dejo ahí esa referencia, ¿no? Esa bonita canción. Qué lindos son tus senos de hombre. Y bueno, Juan Pablo Ángel también jugó en ese equipo de los Red Bull New York. No, pero bueno, no importa. No estamos aquí para hablar de un equipo ficticio como todos los equipos ficticios de la MLS. Así Estamos es. aquí para hablar de la pandilla, Sebastián, la pandilla. Pero no, bueno, ya terminamos con la pandilla. Ahora vamos a hablar, Sebastián, por favor. Hay una pregunta que me resuena en la mente y que es necesario. Tú lo pusiste en contexto. Vamos a debatirlo para que las personas los regios se despedacen entre ellos, Sebastián, porque ¿qué resultado fue más importante, no? Tenemos el Mundial de Clubes en el cual los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León llegan a la final en contra del Bayern Múnich, pierden en la final 1-0, recordemos, esa fue la edición, si mal no recuerdo, creo que fue el 2018, no estoy seguro, 2018-17. Sí, porque es la Este, época donde... No fue 2020, ¿eh? 2020, perdón, sí, 2019 fue la de Liverpool en contra de Monterrey, pero bueno, 2020 Sí, llega Tigres a la final en contra de Bayern Múnich, pierde la final 1-0, así es. pero ¿qué resultado es más importante, Sebastián? ¿Qué vale más? ¿Qué te da más crédito? ¿Perder una final en contra de un europeo o empatar un partido de fase de grupos de este nuevo formato del Mundial de Clubes? ¿Qué logro es más importante? ¿El de Rayados de Monterrey o el de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León? A ver, ¿Tú qué opinas? yo creo que para empezar a responder hay que desmenuzar, ¿no? La carnita. Y el Bayern Múnich venía de ganar, bueno, con ese título, completaba su Todo. sextete, ¿no? Su sextete el Bayern Múnich. Y el Inter de Milán, que sigue siendo un grandísimo equipo, viene de perder todos los títulos prácticamente. Perdió la Champions
Le pasaron por encima, lo vimos ahí con aficionados del Inter de Milán. Ahí fuimos a comer con un aficionado ferviente del Inter de Milán. Perdió Copa Italia, la liga quedó segundo por detrás del Napoli. Un saludo al Diego hasta donde quiera que esté, pues echándose unas líneas de cal, ¿no? Saludos al Diego. Yo creo que es más importante la derrota de Tigres en una final. Ahora, creo que también hay que ver hasta dónde llega Monterrey, porque si Monterrey pierde con River y con... ¿Quién es el otro equipo en el grupo? Urawa Reds, ¿no? Y, De y Japón. Monterrey no pasa de fase de grupos, creo que queda clarísimo, ¿no? Que perder una final contra el Bayern Múnich es más que haberle sacado un empate al Inter de Milán. Por eso creo que es a lo mejor un poquito complicado, ¿no? En este momento decir cuál tiene más importancia, más relevancia, pero con lo que tenemos a la mano, yo creo que perder una final contra el Bayern Múnich es un resultado, porque al final de cuentas pierdes, pero te llevas en segundo lugar, ¿no? Pero bueno, Sebastián, hay que comprometernos con las respuestas que damos, ¿no? La verdad es que yo creo que por más de que sea en una final, vamos a resaltar que es un formato distinto. En aquel formato, Tigres llega a la final a raíz de ganarle a un patético Palmeiras. Entonces, patético porque ya venía a la baja, ¿no? El equipo, no porque trate de meditar los equipos del Brasileirao que hoy nos han dejado en claro que tienen un nivel superlativo, ¿no? Y que la verdad es que están dando A la ver, cara por la yo, región yo de voy una a comentar forma algo aquí, impresionante, ¿no? le quiero comentar algo aquí. Lo que hizo hoy el Botafogo, el Fogao, contra el Paris Saint-Germain, Fugao. es más que cualquiera de las dos cosas que usted me está poniendo, que es el empate al Inter y perder una final contra el Bayern Múnich. Es mucho más, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. No, sí, estamos completamente de acuerdo, más porque se le gana al equipo de Luis Enrique, ¿no? Que el equipo de Luis Enrique ha venido funcionando por nota. Entonces, sí, la verdad es que sí, eso está fuera de discusión. Sin embargo, no demeritemos que también el Inter es un equipo que formado por Simone Inzaghi, actualmente ya se fue Simone Inzaghi, está ahí ya dirigiendo al Hilal, otro de los participantes de la Copa, esta mini Copa del Mundo de clubes. Sí Sin es. embargo, el Inter de Milán es un equipo muy poderoso que acá vuelve a repetir en una final de Champions League en los últimos 3 años. O sea, no es cosa menor, es un equipo bastante hecho, es un equipo muy rodado al que en muchos episodios del partido sufrió en contra de los Rayados del Monterrey, Sebastián. O sea, entiendo también que el partido contra Tigres Bayern Múnich yo no lo presencié, sin embargo sé que era un equipo dirigido en aquel entonces por el Tuca Ferretti. Me imagino que el resultado 1-0 tiene que ver con un planteamiento defensivo férreo, como solía hacer los planteamientos del Tuca Ferretti. No, sí está el Tuca Ferretti, sí está el Tuca Ferretti. Es un equipo, aquí tengo la alineación, Sebastián, de ese equipo del Tigres contra el Bayern Múnich. André Perguiñac, Charlie González, Javier Aquino, Guido Pizarro y Carioca, esta dupla legendaria, ¿no?, para los Tigres. Luis Quiñones, Jesús Dueñas, a quien yo tengo una teoría de que nadie recuerda fuera del equipo de Tigres. Sin embargo, ya algunas personas por ahí me contradijeron. Y tenemos a Diego Reyes, Carlos Salcedo y Luis, el Chaca Rodríguez, Sebastián, dando pena en aquel entonces y dando pena en esta edición con el Pachuca nuevamente, El Sebastián. Chaca, Así el que bueno, Chaca Rodríguez, eterno infravalorado. El Chaca, nada más porque es calvo lo odian. El Chaca Rodríguez es un eterno infravalorado de la lateral derecha del fútbol mexicano. Multicampeón, es un, ha jugado mundiales de clubes, ha pisado selección. Infravalorado el Chaca Rodríguez. Chaca, mándame una no, playera o algo, por no, favor. no estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo contigo. La verdad es que a mí me parece un jugador bastante promedio. Yo pondría encima del Chaca Rodríguez, pondría sin duda alguna a Iván El Guti Estrada, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, esto es una discusión que tendremos en otro momento. Sebastián, de los mejores laterales derechos que hemos presenciado en el fútbol mexicano, ¿qué te parece? Pero no en esta ocasión. En esta ocasión yo puedo afirmar que de mi punto de vista, este resultado del Rayados de Monterrey es más importante que la derrota, porque al final es derrota, Sebastián, con el Bayern de Múnich. En una final, si quieres, sí, pero en un formato que era mucho más generoso. Pero a ver, Este resultado del Rayados de Monterrey es más importante. Ahí dejo mi grano de arena. yo aquí, espérame tantito. Creo que puedo hacer algo. Si no, vamos. Ok, efectivamente. Creo que no se mueva. Creo que estamos. Ok, Quieto. sí. Tengo por acá, aprovechando que ya tengo un segundo monitor, quiero
quiero repasar las alineaciones de ambos equipos, ¿ok? Porque usted me menciona que el Inter de Milán, claro que es un equipo poderoso, bien conformado, con un planteamiento que prácticamente es como que Inzaghi dejó las bases y ahora Kibu, no sé cómo se pronuncie el nombre de esta leyenda del fútbol italiano, Es pero, rumano, no importa, es rumano. pero, pero quiero ver la alineación del Inter de Milán y la del Bayern Múnich, porque si nos vamos nombre por nombre, yo creo que deja mucho que desear, ¿no? El equipo del Inter de Milán formó con un 3-5-2, como ya estamos acostumbrados a ver los últimos años. En la portería fue Jan Sommer, los tres centrales fue para Benjamin Pavard, Francesco Acerbi, Andrea Bastoni, Matteo Darmian por la lateral bueno, Carrilero por derecha, Carrilero por la izquierda, Carlos Augusto. Ni siquiera jugó el titular, que suele ser Federico Di Marco, ¿no? En el centro del campo, Nicolo Varela, Aslani, Mkhitaryan, y adelante Lautaro Martínez y Espósito, que no jugó Turán, que entró de cambio, Peter Susic, que también entró de cambio, Luis Enrique, Di Marco y Zalewski fueron los que entraron de cambio por el Inter de Milán, ¿ok? Ahora, vamos a ver la del Bayern Múnich, ¿no? Porque creo que es importante. Sí. Curioso que en ambos equipos europeos jugaba Benjamin Pavard, ¿no? Bastante Sí, claro, curioso. Benjamin Pavard, sí, ahí está. El Un jugador que siempre está en momentos importantes, ¿no? que sí, un jugador que le gusta enfrentarse a los regios, ¿no? Benjamin Pavard. Tenemos en la portería Exacto, Manuel Neuer. el Castigarregios, vamos a llamarle, ¿no? Benjamin Pavard. Tenemos a Manuel Neuer, que para muchos es el mejor portero de la historia. Manuel Neuer, que creo que no es una locura decirlo. Entra en el debate fácilmente. En línea de 4 para Benjamin Pavard, autor del gol. Central, Nicolas Schule y Lucas Hernández, que actualmente está jugando para el Paris Saint-Germain. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, no sé cuál sea, uno de los Hernández. Uno de los Hernández. Alfonso Davis, el canadiense. El doble pivote para Joshua Kimmich y David Alaba. Por la banda de la izquierda, Kingsley Coman, que recordemos ese año le da la Champions al Bayern Múnich contra el Paris Saint-Germain en ese 1-0 horroroso. Horroroso porque pues no había gente en el estadio, ¿no? Por la banda de la derecha, Leroy Sané. En la media punta, Serge Gnabry. Y delantero centro, Robert Lewandowski. Los que entraron de cambio fue Douglas Costa, Eric Maxim Choupo-Moting, Tolisso y Jamal Musiala. Me imagino muy joven Jamal Musiala. Un dato curioso para toda la gente de nuestra audiencia y para usted es que efectivamente el director técnico era Ricardo El Tuca Ferretti, por el Bayern Múnich era Hansi Flick, hoy en el Fútbol Club Barcelona. El dato curioso aquí es que el Tuca Ferretti, a pesar de ir perdiendo 1-0, solo realizó un cambio. Un solo cambio en todo el partido y fue Julián Andrés Quiñones. Julián Andrés Quiñones que entró por el Chaca Rodríguez. Yo ahí lo dejo. Correcto. Mira, la verdad es que si lo pones nombre por nombre, digo, ya lo mencionaste, el Bayern de Múnich ciertamente fue un equipo que lo ganó todo en ese curso. Ganó todo, literalmente ganó todo lo que compitió, ganó todo. Entonces, ciertamente tienes puntos a favor en decir que, bueno, la verdad es que, ¿qué podía hacer el Tuca Ferretti con Luis Rodríguez, ¿no? Con el Chaca Rodríguez de lateral derecho, enfrentando a ese equipo tan poderoso que digo, la verdad es que fue un equipo de época, ¿no? El equipo de Hansi Flick fue una cosa brutal, ¿no? De los equipos más dominantes que hemos visto en los últimos años. Pero bueno, la verdad es que aún así no deje ser una derrota, Sebastián. O sea, pocos equipos, solo además, o sea, en la época moderna, además del Rayados de Monterrey, únicamente un equipo ha logrado empatar o ganarle en un partido oficial a los equipos europeos, Sebastián. Y ese equipo, Sebastián, son los electricistas del Club Necaxa. Así es, Sebastián. Hay que aclarar que es en un torneo oficial, por eso hace unos minutos yo, en un tono de mofa, mencionaba a los Pumas que ganaron aquel torneo al Real Madrid, porque pues sí, no era un partido oficial. Lamentablemente para todos los pumistas. Y de hecho hay gente
carente de cerebro en Twitter que ha afirmado que, que ese es el resultado más importante de un equipo mexicano frente a un equipo europeo, ¿no? La victoria en el Santiago Bernabéu con gol de un gol soberbio, eso sí, un gol soberbio de Israel Castro, frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. 1-0 quedaron, ¿no? Si mal no recuerdo en aquella ocasión. Así Pero es. bueno, es un trofeo de chocolate, Sebastián, no vale. Así que aquí vamos a torneos oficiales, Mundial de Clubes, edición 2025, en este nuevo formato que está pasadísimo de lance, Sebastián. Estamos disfrutando cada jodido partido de Es este nuevo formato. increíble, increíble. Estamos, o sea, yo soy fanático del Mamelodi Sundowns desde ya, Sebastián. Yo soy del equipo sudafricano ya de corazón, ¿no? Yo necesito un jersey del Mamelodi Sundowns. Por ahí en Shopee seguramente lo podríamos encontrar, nada más hay que tener cuidado porque están reteniendo los paquetes. Pero no vamos a hablar de política el día de hoy, ni de aranceles, No ni de vamos a nada hablar de de eso. política, Sebastián. Nada de eso, nada de eso. No más guerra, Sebastián, no más guerra. Ojalá los goles del israelí Oscar Gluck en contra del Pachuca sirvieran para detener la guerra, Sebastián. Ojalá que así fuera. Por ahí leía un tuit de que el Club de Fútbol Pachuca perdió con un gol de un israelí anotado, jugador del Red Bull Salzburgo, y decía que Idrissi no hubiera permitido eso. Eso decía el tuit. No lo hubiera permitido, Sebastián. Estoy totalmente de acuerdo. Idrissi no lo hubiera permitido. No lo hubiera permitido, pero bueno, sucedió, Sebastián, sucedió. Desafortunadamente el Pachuca ha sido el peor representante de la zona en este curso. Pero bueno, al final solo queda retomar, Sebastián, retomar lo que fue al único equipo mexicano que fue capaz, número uno, de empatar con el actual campeón, vigente campeón de la Copa de Europa, que fue el Necaxa, Sebastián, en el Mundial de Clubes del año 2000. Vamos, tú ni siquiera habías nacido, Sebastián, en ese momento. Yo tenía un añito de vida, meses probablemente. Tenías probablemente meses, Sebastián. Estabas probablemente comiéndote tu popó, tu popó con calostro en ese momento, Sebastián. Probablemente no Sin embargo, cerca de tener una muerte de cuna, ¿no? Algo así. Gracias a Dios no pasó, pero sí, yo no recuerdo ese partido, lamentablemente. Quizá hubiera sido mejor morir por muerte de cuna que vivir los años restantes. No lo sé. Dejo ese balón ahí botando. Sin embargo, lo importante es que Necaxa, cuando tú estabas poniendo en riesgo tu vida entre las almohadas de tu cuna, Necaxa estaba haciendo historia, Sebastián, en ese momento. Necaxa estaba empatando 1-1 en contra de el vigente campeón de Europa, el Manchester United. De aquel entonces, Sebastián, el Manchester United de Sir Alex Ferguson. 1-1, Sebastián. Déjate cuento. Nada más quiero que escuches esta alineación y que lo escuchen. Digo, la gente tiene memoria muy corta, Sebastián. Es verdad, yo dije Real Madrid, me confundí con lo de Pumas, pero no, efectivamente fue el Manchester. No. Fue el Manchester United. Sí, o sea, Necaxa le ganó, más bien, en fase de grupos, en el primer formato de Mundial de Clubes, hubo dos grupos. Fue un formato completamente ridículo, ¿no? Como de torneo de aquí de la cancha de la Jaula Tepic, organizado por Arturo Luna, ¿no? Básicamente algo así. Era un formato donde había dos grupos, de 4 integrantes cada grupo. Los primeros lugares de cada grupo se enfrentaron en la final y los segundos lugares se enfrentaron en el partido por el tercer lugar. En el grupo de Necaxa quedó situado como campeón de la CONCACAF. Necaxa fue campeón de CONCACAF en 1999, enfrentó en la final de aquel torneo al Alajuelense de Costa Rica, se le ganó. Llegó como representante de la zona al Mundial de Clubes y lo situaron en el mismo grupo de el Manchester United, campeón de Europa. Es verdad, tiene usted toda la razón, estoy revisando por aquí. Ya existía el Al-Nassr, curiosamente, ¿no? Para mucha gente que dice que tiene un año de existir ese equipo. ¿Le gustaría que repasáramos de los grupos? ¿Quiere que se los lea? Tengo aquí la información. Por favor, léemelos. Yo sé que Necaxa estaba situado con el Vasco da Gama, sé que estaba situado con el Manchester United y sé que estaba situado con creo que se llama Raja Casablanca, ¿no? Casi lo clava. Tenemos en el grupo al Corinthians,
al Real Madrid, al Al-Nassr y al Raja Casablanca, equipo de Marruecos, equipo marroquí, que lastimosamente se llevó 3 derrotas, no obtuvo ningún punto. El Al-Nassr, bueno, sus 3 puntos que se llevó fue al vencer al Raja Casablanca 4-3, gran partido. Y el Real Madrid y el Corinthians hicieron 7 puntos debido a que el equipo brasileño y el equipo español repartieron puntos en el empate, en un empate, y por eso ambos quedaron con 7 puntos, pero el Corinthians, al obtener mayor diferencia de goles, pasó como primer lugar de grupo, lo cual le dio acceso a la gran final. ¿Así es? ¿Estoy en lo correcto? Sí, es correcto. Eso en el grupo del Real Madrid, así En es. el grupo Correcto. A. Y entonces el Real Madrid, al quedar en segundo lugar por la diferencia de goles, tuvo pase directo a jugarse el tercer y cuarto lugar, ¿verdad? Así es, en contra de los mis amados Rayos del Necaxa, Sebastián. Y en el grupo B tenemos al Vasco da Gama, al Necaxa representando a la CONCACAF, al Manchester United y al South Melbourne, equipo de Nueva Zelanda, si mal no recuerdo. No, de Australia. Australia. Venía Australia, representando a Oceanía, Australia. era el South Melbourne, es verdad. Es verdad. Entonces, el Necaxa empata a 1 con el Manchester United. Lastimosamente pierde contra el Vasco da Gama, pero le gana 3-1 al South Melbourne y esto le da acceso como segundo lugar al tercer y cuarto puesto. Y hay que recalcar por aquí que el Vasco da Gama le metió un 3-1 al Manchester United, ¿eh? Sí, de hecho, era un Vasco da Gama que estaba comandado por un jugador que le decían la bestia, Edmundo. Era un jugador de aquel entonces, digo, tú eres muy joven, Sebastián. Sí, Por no, no. supuesto que no recuerdas porque estabas al borde de la muerte de cuna, pero en aquel entonces Edmundo era un jugador inclusive de selección, era un, No, no, era un no. jugador de selección nacional. Sí, 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 estoy viendo las alineaciones del Corinthians y del Vasco da Gama y cuidado con los equipos que traían. Eso sí hay que mencionar que el Mundial de Clubes se jugó en Brasil, si mal no Correcto, recuerdo. Bueno, si no leo mal aquí la correcto. información. Y antes de pasar al partido importante, que es el del tercer y cuarto puesto, porque a la final no nos interesa para nada, pero para el Vasco da Gama jugaban jugadores como Juninho Pernambucano, ¿no? Juninho Pernambucano, Romario, probablemente ya en sus últimos años, tal vez Romario por ahí. Edmundo, como menciona usted, para el Corinthians estaba Dida, mítico portero del AC Milán, eh, eh, Clever, Freddy Rincón, Edilson. Sebastián, Dios mío, me queda ciega, Sebastián, por favor, dame un segundo, Sebastián. Estoy perdiendo la vista. Ah, no, se apagó la luz. Permíteme, Sebastián. Hay espíritus chocarreros, Sebastián, aquí. Discúlpame. Te No, 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 interrumpí en este no se repaso preocupe. de lo que fue el Vasco da Gama de aquel entonces también, Sebastián, y Sí, el sí, sí. Corinthians. Y el Pero ve Corinthians. la clase de figuras, ¿no? La clase de No, no, figuras que no. había en ambos equipos, ¿no? Impresionante. De hecho, el Corinthians se termina por llevar la final en penales 4-3. Lastimosamente, Edmundo termina por fallar el penal decisivo y se lleva A ver, el Corinthians el, pues ¿cómo se llama? La final, se lleva el título. el primer campeón del Mundial de Clubes, Sebastián, el Corinthians de Brasil, el Timao, ¿no? Le dicen el Timao, ¿no? ¿Sí es el Timao? Eh, no, ¿O sí, ese es el Timao. Cruzeiro? No, Timao es el Sí, es el Sport Timao, Club ¿no? Corinthians El Timao del Paulista. Corinthians. Así Correcto, es. el Timao se llevó la primera edición, una edición que seguramente estaba hecha o se formaron con invitados, por ejemplo, llegaron como invitados, no me acuerdo cuál de los dos de Brasil, uno era el invitado, el otro era campeón creo que de Copa Libertadores, y del tema de Europa llega como campeón el Manchester United y llega como invitado el Real Madrid, entonces yo supongo que la persona que dirigía, no sé si era Josep Blatter en aquel entonces, a quien se le ocurrió este formato, dijo, bueno, pongo un europeo de cada lado, pongo un brasileño de cada lado y los enfrento en la final a los europeos y en el tercer lugar a los brasileños. La cosa salió completamente despedorrada, Sebastián, porque al final el Necaxa de México deja fuera al Manchester United campeón de Europa, Sebastián. O sea, ese es el resultado más importante de la historia del fútbol mexicano en partido oficial, Sebastián. Ahí lo dejo, para después llegar No, al partido por el tercer y cuarto lugar es que contra el Real Madrid, Sebastián. igual contra el Real Madrid no pierde. Se le gana al Real Madrid, Sebastián, en O penales, por sea, Dios.
empatas y luego ganas en penales. Me gustaría, mi querido tío, repasar las alineaciones de ambos encuentros, el Necaxa contra el Manchester United, si usted me lo permite. Y Pero también, por favor, Sebastián, yo. a ver, vamos a checarlo por aquí. Y también, pues la del Real Madrid contra el Club Necaxa. ¿Le parece? Si pues vemos primeramente la alineación del Manchester United. ¿Usted tiene por ahí la del Necaxa o quiere que también se la lea yo? Yo tengo aquí las dos alineaciones, Sebastián, de Ok, Transfer Market. Gracias, Transfer Market. le leo yo la del Manchester United y usted me menciona la de Necaxa, ¿le parece? Adelante, Sebastián. Por el club inglés, en la portería fue Mark Bosnich, en los defensas fue Jaap Stam, Micael Silvestre, gran míticos defensa, lo recuerdo yo, a pesar de no haber compartido la época. Dennis Irwin, Gary Neville, que uno de los hermanos Neville, no sabemos quién era el bueno y quién era el malo, pero bueno, ahí está Gary Neville. Roy Keane, Ari era el menos malo. ok, Roy Keane, Nick Booth, Nick Cola, ¿no? Básicamente, David Beckham, Ryan Giggs, en la delantera Dwight York y Andy Cole, comandados por Sir Alex Ferguson. Nada más, ¿eh? O sea, casi nada, Sebastián, casi nada. La verdad es que era un equipo, vaya, la clase de leyendas que estamos escuchando, ¿no? David Beckham, Dwight York, Andy Cole, esa dupla, de hecho fue la dupla titular en la final de la Copa de Europa que le ganaron al Bayern de Múnich en una voltereta impresionante histórica de las finales de Europa. En los minutos del tiempo añadido le dan la vuelta de 1-0 para ganar 2-1. Pero bueno, Necaxa, Sebastián, no se achicó, Sebastián, no se achicó ante el campeón de Europa. Tenemos en la portería al gran Hugo Pineda. No sé si recuerdas, un hombre con el peinado de Buki, Sebastián, atrapado en la época de los Bukis en pleno año 2000, Sebastián, Hugo Pineda, con un jersey horroroso. Espero que podamos añadirlo en edición. Seguramente De sí. sus hijos, Sebastián. Wow. Estaban sus hijos en un jersey. Asqueroso, la verdad era asqueroso ese jersey, pero bueno. En la defensa, José Millán, un completo desconocido. Chava Cabrera, un emblema del Necaxa. Marcus López, otro desconocido que jugó para Tecos y Necaxa. Sergio Almaguer, ese sí lo conocemos muy bien, un jugador de mucho renombre aquí en el fútbol mexicano. Y el Chema Higareda, Sebastián, un jugador de época del Necaxa que fue presente en los 3 campeonatos que ha tenido Necaxa en su historia, ¿no? En época profesional. En la contención, bueno, en el medio campo, 3 personas ahí bien plantadas. Hernán Viña, un argentino que estuvo unos cuantos años en Necaxa con muy buen paso. Luis Pérez, Sebastián, Lucho casi Pérez. nadie, ¿no? El gran Luis Pérez, Luchito Pérez, en la irrupción que tuvo en Necaxa, un jugador, vaya, muy, muy diferencial. Y la leyenda, el máximo ídolo necaxista en la historia de este equipo, Alex Darío Aguinaga Garzón, Sebastián, comandando a este equipo de los Rayos del Necaxa. En la delantera, Agustín Delgado y Cristian Montesinos. Voy a dar un breve repaso de lo que fue ese partido, Sebastián. No me quiero extender porque yo puedo hablar de esto horas, Sebastián, porque yo ese partido lo vi llegando en la primaria, en aquel entonces, Sebastián. Wow. Yo era muy joven. Era muy joven, pero llegué a la escuela a ver el partido, Sebastián. Muy joven. Hay que mencionar, bueno, dirigidos por Raúl Arias, ¿no? No por mencionarlo, al final es menos El gran Raúl importante. Arias. Hubo No es poco importante. Le ganó la partida a Sir Alex Ferguson. Le ganó la partida a Sir Alex Ferguson, ¿eh? que Ojito ya es con eso. mucho, ¿eh? Gol anotado por Cristian Montesinos de tiro libre, me aparece aquí. Libre directo. Un tiro libre soberbio, Sebastián. Tiro libre directo, un gol maravilloso, Sebastián. Yo lo tengo grabado en mi memoria por el festejo de este hombre que tenía el pelo rapado, pintado de amarillo y un rayo en la cabeza. Espantoso, Sebastián. El buen gusto no era parte de la idiosincrasia del equipo. El mal gusto estaba muy presente en el equipo. Sin embargo, qué golazo, Sebastián. Qué golazo, de verdad. Ojalá que... Yo creo que es Dime, lo que hizo. Yo creo que es lo que hizo que este equipo llegara tan lejos. Oiga, tenemos un problema. Ok, creo que vamos a tener que hacer una pausa. Y estamos de vuelta, amigos. Una disculpa por ahí. Pensamos que no se estaba grabando bien esto, pero bueno, estaba comentándole yo
que seguramente el mal gusto fue lo que le dio el poder de la amistad a este equipo del Necaxa, de los electricistas, para lograr este empate con el Manchester United, que a posteriori les dio el pase al tercer y cuarto puesto contra el Real Madrid. Me gustaría comentar, porque seguro que usted se acuerda bastante bien, el gol del Manchester United fue casi al final, ¿no? Que pudieron haber sido 3 puntos, pero bueno, Dwight York termina por mandar el balón al fondo de la red. Asistencia, ni más ni menos que de Ole Gunnar Solskjaer, una leyenda del Manchester United. Y también Dwight York falló un penal, así como Alex Aguinaga. Hubo 2 penales fallados en ese partido. Y bueno, David Beckham fue expulsado también al minuto 42. Un partido de locura, ¿eh? Sí, es un partido de locura. David Beckham, que era el gran, bueno, uno de los grandes emblemas de ese equipo del Manchester United. Hermoso, David Beckham, muy joven en aquel entonces. Y la verdad es que perdió la cabeza, le metió un planchazo a José Millán, Sebastián, que ameritó esa expulsión en roja directa. Qué bueno, Sebastián, me alegra, me da gusto. Sin embargo, bueno, pues yo quisiera ser familiar de José Millán y pedirle a mi tío José Millán que me contara qué se siente ser pateado por David Beckham. Sería yo creo que una gran anécdota, ¿no? Contar cómo probablemente el jugador más guapo de toda la historia te pateó y encima le ganaste. Bueno, lo expulsaron y los dejaste fuera del Mundial de Clubes, ¿no? Exacto, ¿no? Una gran memoria, ¿no? Para contarla en la borrachera, en la cena familiar de Navidad, en lugar de pelear por los terrenos que dejó la abuelita, contar la historia de cuando José Millán recibió una patada de David Beckham. Hubiera sido padrísimo, ¿no? Hubiera sido un gran momento, tío. ¿Y le parece si ahora vamos con la alineación del tercer y cuarto puesto y volvemos a hacer la misma dinámica? Yo le leo la de mi poderoso Real Madrid, así es, y usted la del Necaxa, ¿le parece? No me parece porque no tengo la del Necaxa, Sebastián. No la Ok, bajé, la verdad. ¿quiere que la lea yo? Te voy a ser franco. Sí, por A favor, ver, Sebastián. ok, le voy a proponer algo, pero a continuación, ¿ok? Por el Real Madrid en la portería fue ¿Es Albano. indecoroso? ¿Es eh, indecoroso? no, porque estamos en horario familiar, entonces Bien, no. de acuerdo. En la portería el argentino Albano Bizarri, defensa de 4 con Jeremy, un camerunés que la verdad es que desconocía totalmente de su existencia. En la central, Aitor Caranca y Fernando Hierro, que ya, bueno, ya hablar de Fernando Hierro ya son palabras mayores. También tenemos a Javier Dorado. En el centro del campo estaba Steve McManaman, Iván Helguera, Manolo Sanchís y Sabio. Y para cerrar, creo que el punto más fuerte de este Real Madrid, adelante Raúl González Blanco y Fernando Morientes, todos ellos dirigidos por Vicente del Bosque. Ahí nomás, Sebastián. Ahí nomás ese equipo, digo, por si se pudiera pensar que tenían, que se tomaron con ligereza este encuentro. No, Sebastián es un equipo que se tomó con toda la seriedad posible este encuentro y un equipo ante el cual Necaxa, digo, insisto otra vez, comandado por el gran Alex Aguinaga, en el trámite del juego, Sebastián, se empata 1-1, ¿eh? O sea, comienza ganando el Real Madrid, un gol en el área de Raúl González, digo, la especialidad de la casa, un gran remate raso que termina incruzándose en el arco. Y Necaxa viene de atrás, Sebastián. Viene de atrás con el ingreso de jugadores como Nacho Ambriz, que aún, imagínate, en aquel entonces estaba dando sus últimas exhalaciones en un campo de fútbol profesional. Edgar Popeye Oliva, imagínate, y Sergio Vázquez, ¿no? O sea, jugadores que para Necaxa son emblemas completos de la institución. Sí, Levantan no, al equipo y llevan al empate al marcador. justo aquí lo estoy viendo y por parte del Real Madrid entró Iván Campo. Escucha este nombre, Perica Ognjenovic. No importan, son eslavos, son de los Balcanes, no importa, Y Sebastián. Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, que en aquel entonces jugaba para el Correcto, Real Madrid, Sebastián. entró para jugar y ya menciona usted los cambios y vamos a hacer la dinámica que yo le había propuesto. Usted me tiene que decir la alineación del Necaxa, porque ni modo que no se acuerde.
No, que no se acuerde. No, no me acuerdo, Sebastián. Debe En ser la la misma portería. prácticamente que en la En- portería estaba Hugo Pineda. ok, defensa. Aquí me aparece una defensa de Línea de 3 4. atrás. Oh, maldita sea, ya falló todo, Bueno, pero maldita es sea. que también No sé quién a veces aquí hay fallo. A ver, dígame los se defensas que equivocan, se usted equivocan. recuerda. Los defensas tienen que ser Marcus López, Sergio Almaguer y Chava Cabrera. Eso, o sea, tienen que ser los 3 defensas. Porque así solía jugar Necaxa en Ah, aquel entonces. bueno, aquí es Sergio Almaguer, Marcus López, José María Higareda Ah, bueno, es que Chema Guerrera era carrilero y, por sí, derecha sí, y por izquierda José Millán. ajá, y aquí me aparece José Millán. No sé si fuera por ahí que alguno cambió a línea de 4 para este partido, pero son los 4 defensas que me aparecen. No sé si hayan dispensado de Chava Cabrera para en la contención poner a Hernán Viña y No, no sé si estaba Germán Villa en ese es momento. que sí está Chava Cabrera aquí, pero lo ponen como un mediocampista, no sé si como un pivote que, Ajá. bueno, se convertía como en un tercer central en aquel momento y hacía la Sí, línea de de 5 hecho, probablemente, ¿no? justamente subía de la central o sea, como líbero y cubría como la posición de stopper. Entonces, Chava Cabrera sí tenía esa función ambivalente, pues. Por eso yo creo que pusieron como línea de 4. Pero si Así Chava es. Cabrera se metía de central o estaba como función de stopper. Y bueno, ya lo mencionaba usted, Luis Pérez, Hernán Viña, 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 Alex correcto. Aguinaga con el número 7 y bueno, adelante Agustín Delgado y Eterno. Cristian Montesinos. Correcto, misma alineación en diferente encuentro. Con los cambios, Así es. se entró Sergio Vázquez, un emblema de la institución, entró Nacho Ambriz y entró Edgar El Popo y Oliva, ¿no? Así es, así es. El gol lo hace Raúl, como menciona usted, al minuto número 15. Al minuto 58, Agustín Delgado marca el empate. Y en la tanda de penales por el Necaxa, anota Sergio Vázquez, Luis Pérez, Alex Aguinaga y Agustín Delgado, el penal ganador. El falla Salvador Cabrera. Y por el Real Madrid, anota Samuel Eto'o, Iván Helguera, Fernando Morientes y falla Steve McManaman y Javier Dorado. ¿Cómo ves, Sebastián? Imagínate, Javier Dorado no sé ni quién sea. Veo que, por ejemplo, en la banca del Real Madrid estaba el eterno lateral izquierdo, o quizá el más emblemático que conocemos, que es Roberto Carlos, ¿no? Entonces, no sé qué hacía ese tal Javier Dorado en el campo, pero bueno, no, desconozco, ¿no? Que haya pasado ahí. Sin embargo, el Necaxa le ganó a este equipo del Real Madrid en penales y ese, Sebastián, yo creo que es la cereza del pastel y con eso yo creo que podemos cerrar este episodio. El resultado más importante en la historia del fútbol mexicano frente a clubes europeos es el tercer lugar de Necaxa en un Mundial de Clubes. Lo siento, Rayados de Monterrey. Así es, tomando en cuenta que fue contra un equipo europeo, yo creo que estamos todos de acuerdo. Lo de los Tigres, pues pasa por ahí un segundo o tercer plano porque pues se enfrentaron equipos de CONMEBOL, que bueno, no son equipos sencillos, pero están obviamente un escalón abajo de los europeos y la final contra el Bayern Múnich la pierde. Si lo hubiera ganado el Tigres, estaríamos hablando de la hazaña más grande del fútbol mexicano. Yo creo que incluso lo pondría por encima de ganar una Copa Libertadores, no sé usted. Pero bueno, ahí se estarían Yo le dando, pondría por creo encima. yo. Ahí se estarían dando, pero Sí, sí. claro, tenemos también este tema de la Copa Sudamericana que ganó el Pachuca, ¿no? Frente al Colo-Colo en aquella edición, el Colo-Colo de Matías Fernández, lo recuerdo muy bien aquel partido. Pero bueno, estamos hablando de otras latitudes, por eso hago énfasis. Resultados de clubes mexicanos frente a clubes europeos. Por eso también el resultado del Tigres en contra del Palmeiras es un resultado muy importante, pero contra el europeo, Sí, sí, chupó estoy de faros, acuerdo. Sebastián. Yo creo que entonces en el top 3 estaría Real Madrid 1, Necaxa 1. Yo pondría Manchester United 1, Necaxa 1 y después Monterrey 1, Inter de Milán 1, por los Todos 1-1, contextos. todos los resultados 1-1. Todos 1-1 y pues la verdad es que contra equipos de talla no mundial, sino históricamente en el mundo del fútbol, son equipos que siempre están entre los top, ¿no? Llámese Manchester United, Inter de Milán y pues ni hablar del Real Madrid, ¿no? Sí, son equipos de arrastre a nivel mundial. Hay muchas jovencitas
asiáticas, ¿no? Que fantasean con jugadores del Real Madrid. También hay muchos jovencitos tepicenses que fantasean con jugadores del Real Madrid. Saludos. Hay que enviar saludos, Sebastián, ya para concluir este episodio. Sí. Por ahí pidió un saludo Pepe el Barman, que ganó recientemente una competencia de preparar Ya, brebajes espirituosos. ya tiene más títulos que Pumas en los últimos 15 años, creo, ¿no? Por ahí, más o menos. Sacando la casta por la cantera de los Pumas de la universidad. Sebastián, el canterano más importante, ¿no? del Pumas en este momento, Sebastián. Saludos Sin, a Pepe Labo Barman. sin duda alguna, estoy de acuerdo. Así Sí, que puedes seguir con los saludos. No, la verdad es que ya no tengo más saludos, Ya no hay solo más. a mi George, fiel seguidor del podcast, A a Carlito Eduardo Ansaldo. Ansaldo, así es. Beso en el cachete para ambos, beso en el cachete, en la comisura de los labios. Y son todos mis saludos, Sebastián. ¿Tú quién quieres saludar? No, yo a nadie. Yo a nadie. Bien, de Yo la acuerdo. verdad es que yo no puedo. No puedo. Las personas que yo quiero saludar me llevarían a... Son personas que en este momento se encuentran en el conflicto Israel-Palestina, entonces es un tema delicado que no podemos tocar. Hay que tener cuidado, gente por ahí. Pues confundieron Turquía con Chile o algo, o Brasil, no sé, entonces hay que tener cuidado. Resguárdense, es todo lo que puedo decir. Resguárdense. No más guerra, Sebastián, no más guerra. Alto la guerra. Mi querido tío, esto fue todo por la emisión de esta semana. Pedimos perdón por el atraso o retraso, ¿no? Cual que quinceañera Mental. que no se tomó su pastilla el día siguiente, mi querido tío Tepic. Entonces, nos pedimos perdón, pero esperamos que la próxima transmisión sea a tiempo el día lunes para que sea subida el día martes, como mandan los cánones, y que ya no se le inflamen las anginas o las amígdalas o no sé qué madres al tío. Que tenga cuidado, las paperas. Que las paperas ya no me ataquen, Sebastián. Los dejamos con mucho gusto. Esperamos que sea de su beneplácito este episodio. Y vamos a esperar a que el Pachuca logre revertir este top 3 que acabamos de concluir hoy, diciendo que el Pachuca logró ganarle con gol de Agustín Palavecino y de Salomón Rondón 2-0 al Real Madrid. Próximamente, Sebastián. Espero que así sea. Amén. Yo espero que no sea así. La verdad es que no podría sudármela más el Club de Fútbol Pachuca. Es un club, la verdad es que al cual tengo mucho respeto, pero yo siendo fiel hincha del equipo merengue, la gente no lo sabe, obviamente, yo nací a un lado de las Cibeles, yo fui parido en Madrid, España, específicamente ahí a un lado de las Cibeles. Después fui criado en Móstoles, una ciudad también de Madrid. Entonces mi sangre española está que arde, mi querido tío Tepic. Yo me despido esperando que lo que usted dijo no suceda. Y pues ahora sí que como López Dóriga, le voy a dar vueltas a mi silla y yo me voy, ¿eh? Adiós.